Nadie me había contado. Un podcast de Elena Gálvez, Almudena Sánchez de Pazos e Irene Fernández. Resultado de unir amistad, ciencia y horas de debate. Hola chicas. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más. Pues Una muy bien. semana más. Estaba yo además pensando en que este tema me apetece un montón. Sí, Ay, bueno, es ese que este tema- tema a ti te Este tema gusta. es muy chulo. Es súper chulo. A mí me encanta también. Sí. Y además es que estaba reflexionando sobre el tema, sobre las cosas que vamos a hablar y me he acordado de un momento además que me pareció muy, muy bueno para contar que tenía que ver precisamente con asertividad, que es el tema de hoy. Pues sí, cuenta. Que me pasó a mí con un cliente. A ver, Que yo creo que no os he contado nunca, que yo tuve un cliente hace ya mucho tiempo que cuando estábamos ya terminando la terapia y demás, me invitó a su boda. Anda. ¿No os había contado eso? No. Pues nunca me había pasado algo así, lógicamente. Y bueno, pues tuve que ser muy asertiva y decirle que no, porque me invitó a mí, a mi pareja, bueno, poco más, invita a mi familia. Vamos. Ostras. Estaba súper motivado con que fuese a su boda. Y es que encima, claro, en esa boda pues había otras personas Que también era... que también habían sido clientes míos. Madre Pues mía. bueno, vamos, que tuve que ser ahí muy asertiva y decirte que no ¿Y cómo, fue qué difícil. tal? Eso te iba a decir, ¿cómo lo Bueno, se lo llevaste? tomó bien porque yo pues lo transmití en el sentido de, claro, es que al final si en el futuro necesitas ayuda con algo, pues si voy a tu boda pues tampoco voy a poder seguir siendo tu terapeuta, ¿no? Y además pues tampoco sé si me sentiría cómoda, ¿Y te costó mucho tomar la decisión? Sí, un poco. Hombre, una Claro, boda, sí es que que una me boda dije- además siempre está guay. Que lo iba a pensar y tal, y luego lo estuve reflexionando y... Así que bueno, pues para abrir este tema hoy... Pues me quería encanta contar este una ejemplo. anécdota. te digo que eso da buenísimo. para otro melón, para otro episodio de hablar de los límites, propuestas de este tipo, pues cuando sí, cuando no, de qué depende, tal, pues otro melón. Pero bueno, vamos a centrarnos en nuestro melón de hoy, efectivamente, Total. que es la asertividad. Qué importante La ser asertividad asertivo. como terapeuta, sí, es, bueno, y sí, en la vida, y en la vida en pero general. es un desafío diferente, la Sí. verdad. Porque claro, hace falta ser asertivo en la vida para saber ser asertivo como terapeuta. Ya abrimos la Abro pregunta. directamente. A ver, Este yo creo tema. que facilita, ¿no? Yo creo que facilita. Sí, facilita. Y bueno, a ver, yo creo que sí que es importante por lo menos tener la habilidad. Independientemente de que en tu vida a lo mejor la apliques más, te cueste más o te cueste menos, ¿no? Pero, ¿qué opináis vosotras? Claro, es que una cosa es la asertividad y otra es luego el usarlo, porque luego el usar esa herramienta depende pues de muchas cosas. Cuando se entrena asertividad, muchas veces antes de entrenar asertividad se habla un poco de las ideas previas a la asertividad, ¿no? De qué derechos asertivos tengo y tal. Entonces yo creo que, al menos a mí lo que me pasa, y no me pasa solo como terapeuta, sino en general en un contexto profesional, tengo como muchos más claras como mi rol y mis derechos y mis deberes, y entonces yo creo que eso también facilita que pueda exhibir conductas asertivas en un contexto profesional, mientras que en un contexto personal como que te dejas más llevar de, pues pobre, pues no sé qué, y entonces Ya. entras a otras cosas. Entonces por un lado como que sí, la facilidad facilita, pero por otro lado yo creo que depende de la F de cada uno, claro, pero tener unas reglas sobre cómo tiene que ser tu conducta como terapeuta te puede facilitar desplegar esa habilidad. Sí, o sea, yo creo que es verdad como que no es estrictamente necesario, ¿no? Como esto que se dice de, pues igual que para ayudar a una persona con depresión no tienes tú que haber vivido, haber estado deprimido, ¿no? Pero que sí que, por lo menos, saber, y pues la verdad que he ligado un poco al capítulo de la semana pasada, cuando estás siendo asertivo o no estás siendo asertivo, qué problemas puedes tener de asertividad y pues cuantas más herramientas tengas, pues va a ser más fácil, pero que sí que puedes entrenarte específicamente para ser asertivo, pues como decía Irene, ¿no? En el contexto solo de terapia, aunque con tu familia no lo seas, ¿sabes? Justo. Sí, yo pienso igual. De hecho, yo me acuerdo cuando yo empecé, bueno, cuando estuve haciendo el máster de ITEMA y empezamos a llevar nuestros primeros casos y demás, uno de los temas que hablaba yo con mis compis de ITEMA, que bueno, pues era precisamente este tema de la asertividad y nos estuvimos entrenando los unos a los otros. Qué bueno. Como en generar pues por lo menos ese patrón conductual, ¿no? Que en el momento en el que tú tienes que enseñar al cliente sepas cómo emitir una petición o una crítica o decir que no, aunque luego con tu familia no lo hagas. Pero como lo hacíais con roleplaying, ¿no? Sí, con roleplaying, como si fuésemos un cliente más. Eso claro, es que yo creo que para eso hay que hacer roleplaying, o sea, porque Sí. a ser asertivo se aprende siendo asertivo, o sea, no Totalmente. lo puedes estudiar, ¿sabes? Tienes que practicar, básicamente. Efectivamente. Pues sí, para desarrollar la habilidad y para tolerar el malestar, El malestar. que genera ser asertivo en primer lugar. Sí, es verdad. Pues sí, y bueno, pues hablando un poco de este tema,
Yo la verdad es que me gustaría hablar de cuándo nos cuesta ser asertivos dentro de sesión y fuera de sesión, porque son dos cosas distintas, dos repertorios conductuales un poquito distintos. ¿Por dónde empezamos, chicas? Pues por dentro a lo mejor, que es más... Venga. lo más típico. Venga, dentro de sesión. ¿Qué es lo que más os cuesta dentro de sesión de cara a la asertividad? Pues yo creo que lo que más me ha costado, que ahora lo llevo un poco mejor, es cortar a tiempo. Ya te digo, ya pasa lo mismo. Pues es que tú y yo tenemos jefes parecidos. Sí, ahí tengo que decir que yo no comparto. De otro palo. Pero sí es muy típico, sí, yo creo que está, porque está la persona ya hablando y es como, ¿qué hago? ¿No? Y tú ahí como recogiendo papeles, sacas agenda. cerrando la agenda, no sé qué, o sacándola para apuntar la cita. De hecho, tengo que decir que aquí has sido tú la que me entrenaste a mí en cómo resolver este tema. Efectivamente. Sí. Que además yo me acuerdo que me dijiste, hay medias, o si la empecé en punto, tú hay medias, ya empieza a pensar en el final de la sesión. Pero ¿cómo que hay medias? ¿Cómo lo voy a...? Si yo a -10 es cuando empiezo así. Claro, pues así te va, maja. Claro, sí. Hay que antes ya empezar a pensar en el fin. Claro, y eso que decías de esa parte de dar señales, de bueno, pues yo ya voy recogiendo, empiezo a hablar de cosas de pues para el próximo día, o sea, como dar señales que facilitan luego que el cliente también se va dando cuenta, y si no, al menos tú cada vez como que... Sí, es que además hay clientes muy resistentes. Sí, estás ahí de pie en la puerta y la persona siguen hablando y no te suelta el brazo. De ahí al final esa importancia de asertividad, ¿no? O sea, no esperemos como que siempre la persona se dé cuenta cuando saquemos la agenda. No. Es que hay veces que tú tienes que decirle, mira, este tema lo vamos a dejar para el próximo día porque quiero verlo en profundidad, lo que sea, ¿no? El típico... Totalmente. La típica frase que nos ayuda y hoy tenemos que dejarlo aquí o lo que sea. Sí, es que a mí me ha pasado de tener que decir, bueno, mira, tenemos que dejarlo ya, o sea, ya haber hecho todas esas introducciones y en un momento tener que decir, bueno, vamos a cortar ya porque es que tengo a otra persona esperando. Es como, Claro. Es que ya te tienes que ir de aquí. A mí esto me encanta, no sé si lo habéis visto vosotros, pero en series que salen psicoanalistas, que pues que como que es su hora de reloj y suena el reloj, y entonces está ahí el consultante, oh, Dios mío, me quiero morir y tal, y bueno, pues nos vemos el próximo día, hasta luego. Sí. Y del Golín, Eso pues, tampoco es, Claro, efectivamente. Eso tampoco pero es. fíjate que poco les cuesta a ellos y nosotros ahí dando tantos rodeos. Pues sí, porque mira, ahora que dices esto, también hilar como que hay que ser asertivo, pero hay que ser flexible. O sea, es decir, si hay un momento en el que tienes que alargar más tiempo porque la persona está en ese pico de te acaba de soltar una bomba o justo está llorando un montón y tienes que alargarte un poco, pues bueno, pues ser asertivo con el siguiente para pedirle disculpas por haberte retrasado, ¿no? Pero que hay que ser también flexibles. Claro, pero esto, fíjate, me lleva a un tema que nosotros hablamos mucho, que es entender la asertividad como función y no como forma. O sea, no por ser firme cortando al cliente estás siendo necesariamente asertivo. A lo mejor parece que ser firme diciendo, bueno, esa es la hora, tenemos que seguir el próximo día, parece una conducta más asertiva. Pero sabemos si es asertivo o no en función de... O sea, ¿para qué estamos haciendo eso? ¿Sabes? Entonces... Si lo estás haciendo porque no quieres hablar de ese tema, porque ese tema no te apetece evaluarlo y cortas antes de tiempo, claro. Pues ahí eso no es asertividad. Eso es evitación. Eso es evitación, amigos. Pues sí. Pues sí, luego también yo creo que otra cosa como típica, o que a mí me ha pasado alguna vez, a lo mejor no es típica, es que el cliente te pida algo, ¿no? Te diga, oye, pues me gustaría... pues no sé, si me puedes mandar referencias de no sé qué lecturas, o me puedes, pues estas pautas que me has dicho, si me puedes hacer un resumen por escrito y no sé qué, y a lo mejor tú por complacer un poco y decir, bueno, venga, pues yo qué sé, me lo ha pedido, pues venga, vale, le dices que sí, y a lo mejor no era necesario realmente hacer ese trabajo extra y con lo que ya habías hecho era suficiente, ¿no? Y alguna vez me he visto haciendo cosas y diciendo, ¿por qué le he dicho que sí a esto si realmente no era necesario, ¿no? Cuando además a veces son cosas que ni siquiera sabemos especialmente, entonces también ser capaz de, o sea, porque a veces es nuestra propia inseguridad y necesidad de demostrar competencia la que nos lleva a eso, entonces puedes decir, pues mira, la verdad es que yo de este tema pues no tengo mucha bibliografía que darte o no soy especialista, pues claro, en vez de estar toda la semana buscando referencias y leyendo para poder darle algo, ¿no? Claro. Sí, o incluso esta parte de poder decirle que no a este resumen de pautas, porque a lo mejor si lo reflexionas bien desde su AF es más interesante que lo haga la propia persona. Efectivamente. Claro. Entonces... Pues sí. Y luego a mí otra cosa, pues yo creo que lo mencioné la semana pasada, pero que me cuesta mucho es la parte de cambiar de tema o cortar ciertos temas cuando sabes que esos temas son, pues están siendo ya antiterapéuticos o te están desviando del foco tal.
pues un poco por esta necesidad de agradar, que es lo que está muchas veces en la base de la falta de asertividad, Total. Sí. pues alargas ahí los temas y te cuesta y... Sí, cuando tienes que cortar y ser borde, por así decirlo. Sí, o sea, que luego realmente no si eres borde, pero te que sientes borde. efectivamente, te sientes borde o tienes miedo de que se piense a otra persona, ¿no? Que eres borde. O que no te O interesa. que no te interesa. Justo. Sí, cuando tienes al final que cambiar, llevarlo hacia otro tema, incluso decirle, bueno, pues de esto ya hemos dicho que no vamos a entrar, que es más rumia, lo que Claro. sea, ¿no? Sí, justo. Y también con esto que Eso estamos se hace diciendo, difícil. se me está ocurriendo el como estar muy pendiente del visto bueno del cliente, ¿no? De la otra persona, como de Totalmente. caerle bien, De que le parezcan bien de que las le parezcan bien las pautas. pautas, ¿no? Que a veces es como, es que no le tienes que convencer de que todo lo que tú Justo. más le parezca bien y evidentemente hay que llegar a acuerdos y demás, ¿no? Pero que a veces estás demasiado pendiente de la opinión que tiene él sobre ti. Sí. Eso es claramente una cosa más muy típica de la asertividad, ¿no? Hacer las Sí. cosas por lo que van a pensar los demás y no por tu propio criterio, ¿no? Pues Y al aquí revés también, ¿no? Se me ocurre también que al revés también puede pasar de solo... no ser a veces sensible como al feedback de la persona que tienes enfrente. Y Sí. precisamente yo creo que en la clínica psicológica hay que encontrar ese Equilibrio. No, pues entre... es tan complicado. Claro, pero eso que estabas diciendo tú, Almu, yo creo que además a veces es más difícil porque tenemos reglas muy confusas sobre lo que es la alianza terapéutica. Parece que la alianza terapéutica es caerle bien a toda costa, agradar a toda costa, que estemos de acuerdo Otro con tema. todo. Y la alianza terapéutica, pues es que no es eso, es verdad que hay una parte de eso que se puede facilitar más con unos perfiles de consultantes que con otros, ¿no? Que es que tenemos una Sí. visión como muy simplificada, Sí. pero al final la alianza es que la otra persona te perciba como que vas a ser su aliada para generar el cambio que quiere, y eso no se consigue siendo una persona necesariamente complaciente con todo. Total. También puedes conseguir pues, que observe pues, que eres competente, que eres capaz de decir las cosas como son, incluso que no siempre vayan a agradar. Bueno, depende de las necesidades del caso. Y es que esto, a raíz de lo que estás diciendo, otro miedo que puede surgir ahí, o de no ser asertivo, es cuando te hacen una crítica, ¿no? Al final, o sea, cuando... Es como yo creo el mayor miedo de que se rompa la alianza, ¿no? Cuando a lo mejor la otra persona te hace una crítica de, oye, pues esta pauta que mandaste me ha resultado muy difícil, o no estoy de acuerdo, o yo qué sé. No sé Sí, o qué tipo de críticas se os noto que ocurren. no he avanzado en esto, o pues yo qué sé, cosas que pueden pasar, ¿no? Sí, y el saber manejar eso, no yéndonos al polo totalmente sumiso de pues tienes razón, perdón y asumir todo como que evidentemente es así, ni ir al otro polo de agresivo, de ponernos a la defensiva como si nos estuvieran atacando, ¿no? O sea, ser claro, ser capaz de hacer un análisis, o sea, primero entender bien lo que nos dicen y evaluar bien. Evalúa bien. Y después Eso hacer un primero. análisis técnico de cuánto de lo que me está diciendo es pues una realidad, algo que yo podría haber manejado mejor, y cuánto tiene que ver con la conducta problema o con cosas que tienen que ver con la otra persona. Y ser capaz, una vez más, de hacer ese análisis y actuar en consecuencia. Porque Sí, si al final pienso que totalmente. es todo yo que lo estoy haciendo mal, pues voy a ser complaciente y voy a reforzar cosas que no tengo que reforzar. Seguramente. Pero si me pongo en el otro polo, también posiblemente... Pues, Bueno, ahí te tengo cargas la razón, alianza, quiero decir, seguro. te cargas la alianza. Y yo creo que aquí también es muy importante el permitirnos, dentro de esta asertividad que hablábamos, decirle claramente al cliente, si lo necesitamos, vale, pues déjame que piense sobre ello y el próximo día lo hablamos. Bueno, es que eso es súper interesante. Es que es súper importante poder poner el límite de esto, a lo mejor no lo tengo que resolver ahora y necesito pensarlo con calma, fuera de estar afectado emocionalmente, reflexionarlo, hacer un análisis más objetivo. Pues sí, es que yo creo que ser capaces incluso de disculparnos con el cliente si nos hemos dado cuenta que hemos cometido un error, Totalmente. pues o sea, también forma parte de la asertividad, porque Sí. cuando eres capaz de, pues no sé, como de no tener que demostrar cosas, sino de tener una relación como más genuina con la otra persona, pues yo creo que, bueno, pues como que eso facilita que puedas ser más directo, más sincero, más claro y no entren en juego, no sé, pues otras respuestas condicionadas que pueden entorpecer más. Pues totalmente. Pues no sé, dentro de sesión se os ocurren más cosas. Pues bueno, yo creo que también la parte de asertividad que más cuesta muchas veces es cuando tienes que confrontar a la persona Sí. con Sí, cosas cuando tienes que que hacer una son complicadas. devolución. Es decir, cuando tú tienes que expresar una crítica, por así decirlo, ya no recibirla, ¿no? Sino, Sí, es verdad. No, es que sí, que al final es que un poco a veces devolver ciertos patrones es como expresar una crítica. Justo es que parece que a nivel forma por lo menos es muy parecido. De hecho, yo he tenido algunos clientes que se rebotan o se enfadan Sí. cuando les haces una devolución de un patrón conductual de alguna cosa, ¿no? Sí.
Pues el hacer eso y no tener miedo a confrontar esas Claro, cosas. hacerlo y además conseguir hacerlo con una forma, con una morfología, pues que sea tranquila, porque si no nos ponemos como tan tensos que al final, claro, la persona lo acaba percibiendo como agresivo, porque es que estamos siendo agresivos de lo mucho que nos está costando decir eso. Y de una forma como relajada y también como de una forma clara, ¿no? Que a Claro. veces Estaba pensando en eso justo. pues por ese miedo a lo mejor a confrontar, empezamos Somos a dar ambiguos. muchas vueltas, somos muy ambiguos y la persona se queda como, vale, entonces ¿qué has dicho? No he Como entendido. poco concretos, como a lo Claro. mejor nos da más miedo poner un ejemplo directamente y vamos como con generalidades que no se terminan de entender. Sí, a veces puede pasar, que no sé qué, ¿no? En lugar de decir, pues mira, cuando ocurre esto, tú actúas de esta manera, ¿no? Eso es. Sí, sí. Pues sí, lo de confrontar también es una habilidad asertiva importante, más dentro de terapia diría que en la vida, porque a lo mejor en la vida no tienes que confrontar tanto a la gente con cosas, ¿no? Sí, porque al final... O pues, te puedes escaquear más, Sí, ¿sabes? Dices, sí. bueno, pues no me compensa, no me merece la pena, pues si esta persona me trata así, a lo mejor tampoco me interesa, pero es que en sesión es como ya, pero es que tengo que... Es que me estás pagando para que... Claro, es mi trabajo. para que le diga esto, precisamente. Exactamente. Y no solo eso, sino que además nuestro rol muchas veces es precisamente el de modelar. Justo. Claro, o sea, de hecho yo recuerdo, hace muy poco, que tenía una persona en consulta que, claro, pues que estoy trabajando la asertividad con ella y en concreto la parte de expresarle a tus amistades y a las personas pues cuando una cosa te ha dolido, te ha sentado mal. Claro, ella también había tenido como una falta de respeto hacia mí en las sesiones y tal, y yo misma se lo expresé de buenas formas, pues perdona, no me he dado cuenta y tal, y eso luego modeló que cuando en la siguiente sesión salió el tema de cómo le cuentas a tus amistades, pues le resultó más fácil decir, ya, pues es verdad, tengo que expresarlo así, porque como yo había expresado como una crítica más como de libro, fue Claro. como, anda, pues es verdad, puedes decir de una forma muy amable a la gente que no te está teniendo en cuenta. Qué interesante. Claro, es que yo creo que además esto abre otro melón, ¿no? Que es como hablábamos el otro día en el otro capítulo, en el anterior, que es una interacción la terapia, pues como es una interacción puede que nuestros clientes en algún momento hagan algo que a nosotros pues nos suponga una falta de respeto, nos haga sentir mal. Sí, que y a cruce lo como mejor- nuestros límites de nuestra propia asertividad, Eso ¿no? es, que crucen ciertos límites y que a lo mejor esa situación en concreto puede ser una situación muy buena para trabajar con la propia persona y ser nosotros asertivos y expresar una crítica Sí. de cómo nos ha hecho sentir. Es que me parece un aprendizaje muy valioso. Y si nosotros mismos lo que estamos modelando es el no decir las cosas claras, no contar, Eso pues es. luego les decimos, pues tú tienes que ser asertivo en estas situaciones, pues no tenemos ninguna credibilidad. Totalmente. Y Y ellos se además- dan cuenta, es que además eso es una cosa como Se que se nota. percibe y se dan cuenta, o no Sí, eres sí. sincero conmigo, pero luego quieres que yo sea claro contigo, es que también tenemos nosotros que exhibir cosas de las que luego queremos que se reproduzcan en consulta. Total. Y es que además de esa parte de ser modelos y no generar como esas incongruencias, también sabemos que esta teoría que explicamos, ¿no?, a los clientes de que ser asertivo es beneficioso para las relaciones, pues también en tu relación con tu cliente, la relación Totalmente. terapéutica, ser asertivo va a ser beneficioso para esa relación, va a hacer que la relación sea mejor. Entonces Sí. es que... Claro, pero vamos, aquí me hay que repito, aplicarlo. pero de nuevo es como quitarnos esta visión idealizada de la alianza terapéutica. Es que no es llevarnos súper bien y todo No. flower power, eso no es una buena alianza terapéutica, eso Total. sí lo va a estar bien a consulta, que es otra cosa. Sí, sí, sí. Y luego se me ocurren más cosas, pero ya como más de gestión de fuera de sesión. No sé si queréis que pasemos Venga, a... Venga, dale. Porque claro, con esto de los límites que decíais, pues un poco cuando te mandan un correito o te piden, no sé si os ha pasado, quiero cita para mañana. Y O para hoy. O para hoy. Y tú ahí en plan, oh Dios mío, venga, pues cuando le hago un hueco, ¿no? Volviéndote loco y cuesta, yo creo que esto es una cosa muy típica y a mí me ha costado, yo Sí, creo que lo hemos cuesta. comentado entre las tres también en estos tiempos y en general con otras personas, el decir, no te voy a dar hueco, por mucho que, si no es algo súper mega urgente, entendedme, ¿vale? Simplemente Sí, siempre hablando de esa flexibilidad que de comentábamos esa antes, flexibilidad, de cada pero caso. que si yo ya tengo mi agenda organizada para esta semana y tú me escribes con que quieres sesión para hoy, pues no voy a dejar, aunque lo que tuviera que hacer ese día, o sea, esa mañana era ir a mi clase de yoga, ¿por qué tengo yo que dejar de hacer eso porque tú me pidas cita para hoy? ¿no? O Claro, sea, es que encima ese ese derecho aunque, también... justo, ¿no? Ese aunque es como, bueno, Ya. es que tu clase de yoga también es muy importante Totalmente, a lo mejor, ¿no? totalmente. Claro, es que también está esta parte de darnos valor y darle valor a nuestra vida personal, porque si no Claro. acabas viviendo por y para la terapia. Sí, y que esto ya hablaremos también otro día de cómo organizar nuestra vida personal con nuestra vida laboral, ¿no? Pero
Yo creo que otra cosa muy típica es esta, la de dar citas cuando no querías esa hora trabajar o en ese hueco que no te venía bien y de repente, yo me acuerdo al principio que tenías la agenda y decías, pues madre mía, tengo una sesión a las 10, otra a las 12, otra a las 5, otra a las 8 y estoy todo el día trabajando con horas entre medias sueltas que no me acundéis para nada y eso es por no haber dicho a la gente, no, a esa hora no te puedo atender, tiene que ser este hueco que es el que yo tengo. Y a veces la persona te dice, pues yo no puedo y tiene que ser la siguiente semana. Y es que eso nos hace sentirnos tan mal a veces. Que es como, bueno, te genera ese malestar que decía antes Irene de ser asertivo y decir, bueno, pues es que tengo derecho a tener este tiempo y a poder organizar mi agenda como yo quiera. Claro, es que al final la asertividad parece que es una mera cuestión de habilidad y tal, pero hay una parte que es qué importancia me doy a mí misma como persona y luego qué importancia le doy al resto, ¿no? El polo pasivo sería le doy importancia a los demás y me olvido de mí misma y el agresivo es voy a lo mío y no me importan los derechos del otro, ¿no? Entonces ese equilibrio... Sí, porque eso tampoco es nunca doy cita a nadie solamente en mis huecos y nunca... Pues no, de repente hay una cosa urgente y tienes que hacer un hueco especial y ese día no sé qué, pues lo haces, no pasa nada, ¿no? Pero que sea ese equilibrio totalmente. Y que luego al final esto también conecta con el análisis funcional del propio cliente, que hay veces que es que realmente no estás favoreciendo el trabajo que estés haciendo. Si le das una cita corriendo porque ha tenido un momento a lo mejor de malestar, que muchas veces luego compruebas, o yo por lo menos he comprobado cuando he cedido ante este tipo de cosas, salvo que sea una cosa excepcional, pero lo que he comprobado es que muchas veces terminas reforzando esos patrones de típico de anclarse a lo mejor en ti o tirar de ti para solucionar algo para lo que a lo mejor ya va teniendo estrategias. Y si le dejas un día, 2, es que lo ha resuelto solo. Yo de eso pecaba muchísimo al principio. Sí, además es que es eso, luego te das cuenta que la persona a lo mejor no te contesta al correo. Eso pasa. Tú en plan haciéndole un hueco y no te contesta, o luego bien te dice, no, si eso ya se me pasó, ya estoy Claro, luego es y que tú, compruebas que tenía herramientas, si dejas que pase la curva de malestar, la suya y la tuya por no responderle, luego compruebas que la persona a lo mejor sí tenía más herramientas. Eso es. Pues sí, yo creo que fuera de sesión eso, el manejar las citas y decir que no cuando tal, es una habilidad importante. Esa, la de colocarte las citas tal, esta también me la te voy a decir, modelaste, no sé si me la modelaste mucho porque yo sigo siendo un poco mala con eso, la verdad. Yo a veces también, o sea, que tampoco sé bueno, no, tú eres bastante... hablaremos de ello. Tú te consigues poner un horario... Sí. En el próximo episodio. Bueno, y luego aquí temón, claro, el tema estrella de la falta de asertividad es con el tema pagos, cancelaciones. Bueno, es que el tema dinero y la asertividad. Claro, es que el tema dinero es mucho más complicado. Sí, claro, porque el tema dinero encima socialmente hay como todas unas ideas, unos prejuicios. Sí, es que yo la verdad que como en mi vida personal tampoco es un tema que para mí sea muy tabú y no me cuesta hablar de dinero, pues me cuesta menos, pero sí, en general te han educado mucho con estas ideas de no se habla de dinero, como que es un tema de mala educación y tal. Y más en un contexto como de ayuda, ¿sabes? Parece que es que como vamos a ayudar, pues no podemos cobrar. Y bueno, total, es que vamos a ver. Sí. Pues hay de reclamar impagos. Sí, reclamar impagos. Yo creo que también ser firme con si estableces ciertas contingencias, ¿no? De si ante tantos impagos vamos a dejar de tener sesiones o no establecer con esas contingencias. Sí, lo de si no me cancelas con menos de tanto tiempo te cobro o no te cobro. Claro, a ver, para mí la base de todo esto es dejar las reglas del juego claras a priori. Porque muchas veces lo que pasa es que pues precisamente por eso no hablar de dinero, de cosas desagradables y tal, como que no lo decimos o lo decimos así de tapadillo o bueno, y luego, claro, pues nos vamos nosotros quemando con la persona porque nos paga tarde o no nos paga o no sé qué, y al final pues acabamos enfadándonos con nuestros consultantes cuando el problema es que nosotros no nos hemos responsabilizado en primer lugar de poner unas contingencias claras y de hacerlas respetar, porque a lo mejor tú pones unas contingencias claras, pero si sistemáticamente no se aplica esa contingencia, claro, pues la persona al final pues va aprendiendo eso, y entonces luego 10 sesiones después te has enfadado. Ya, porque durante 9 sesiones parecía que esto era lo normal. Totalmente. O sea que yo creo que hay una parte que es nuestra responsabilidad, sentar las bases, ser claras con respecto a ello y ser contingentes y explicar las contingencias. Sí, y de nuevo, como decíamos antes, se puede hacer sin ponernos tensos y enfadados con la persona o sin hacerlo en modo agresivo. No es que, claro, no me has pagado, no sé qué, un email ahí todo agresivo, ¿no? Sino que se puede hacer, pues, totalmente, si lo decimos antes, mejor, pero que luego se puede hacer de una manera, pues, asertiva, ¿no? Muy amable, muy maja, pero firme. Yo con esto recuerdo a una persona que tenía en consulta que venía por su demanda, entre otras, era falta de asertividad. Pero pues cuando le expliqué el consentimiento informado y la política de pagos y de cancelaciones, me dijo como de una forma muy correcta y muy directa y tal, pues que no estaba de acuerdo con la política de cancelación, que tal,
Y para mí eso fue súper indicativo de realmente es ajustada tu demanda de falta de asertividad. Claro, luego evaluando, pues te das cuenta que era una persona que era muy asertiva en muchos contextos, tenía otros problemas, ya no voy a entrar más en detalle, pero claro, ahí hubo que reestructurar la demanda, porque claro, de falta de asertividad nada, si yo soy aquí la más asertiva de... Total, sí. A ver, es verdad que siempre viene bien tener a una tercera persona, si puedes, que... Pues si se puede delegar la gestión esta de los impagos, morosidades y cosas estas, pues mejor, la verdad. Pero si no, pues efectivamente hay que ser asertivos. Pero bueno, delegado o no delegado, la que se gestione bien. Sí, y que a veces la propia gestión la tienes que hacer, incluso que esté delegado la tienes que hacer tú, porque surge el tema sesión, porque entre medias te mandan un correo de cancelación y le avisas. 100%. Y que es verdad que, bueno, me hace una cosa que un poco fea, pero que a veces hay gente que le echa mucho morro a las cosas y que quiere intentar no pagar o... bueno, pero no era gratuito esto, lo primero, y te empiezan a intentar hacer el lío. O sea, que es que al final trabajamos con personas de todo tipo. ¿Y qué situaciones se van a dar? Así, complicadas, de malos entendidos, de personas a lo mejor pues que se habían hecho una idea que luego realmente no era... Claro, y esto es otro ejemplo de lo que decíamos antes de asertividad como función y no como forma, porque a veces está justificado ser flexible porque a una persona pues le cuesta más pagar y tú te puedes permitir, ojo, que no siempre te lo puedes permitir, darle alguna facilidad o no quieres, ¿sabes? Pero una cosa es que tú bajo tu criterio tomes la decisión de tener esa flexibilidad y otra cosa es que lo hagas para no sentirte culpable, porque te sientes mal por cobrar por tu trabajo. Para evitar porque... escribir un email que te resulta desagradable. Claro, efectivamente, y no es lo mismo, pues eso, y lo mismo, mantenerte firme por mantenerte firme o porque no eres capaz de ser flexible cuando tienes que ser flexible con un cliente. No es lo mismo un cliente que te cancela por unas causas que un cliente que te cancela por otras o que lo hace sistemáticamente, que lo haga de manera puntual, que te avise de una manera adecuada a que le ha dado igual y no se ha acordado de ti hasta 3 días después. Es que hay que ver el caso concreto. Y lo mismo como estoy pensando con temas de puntualidad, con los típicos, con la gente que llega tarde a sesión, sobre todo, como dices Irene, más sistemáticamente, ¿no? Porque es verdad que una persona alguna vez pues ya está, pero aún así también ser asertivo y manejar esa impuntualidad para no, pues claro, como la persona llega 15 minutos tarde, yo ya me quedo 15 minutos más y el siguiente ha llegado, me he quedado 5 minutos más, y entonces al final de repente al último entra media hora más tarde, ¿no? O lo que sea. Entonces también esa puntualidad de poder hacer la sesión más corta porque la persona ha llegado más tarde. Claro, y además que a veces parece que la contingencia tiene que ser como una cosa como muy aversiva o muy como tal. Me enfado y te regaño, ¿no? La consecuencia natural es que has desaprovechado 15 minutos de tu tiempo, especialmente además cuando muchas veces esto está relacionado con la propia demanda que tiene la persona en consulta. Es que nuestra falta de asertividad muchas veces lo que va a hacer es reforzar conductas problema de la persona. Sí, porque no suele ser casualidad, ¿no? Al final, si está llegando tarde al psicólogo, posiblemente tenga ciertos problemas organizativos en su vida y posiblemente la demanda de alguna manera pueda tener relación. Claro, yo todos los casos que hemos visto más sistemáticos de cosas de este tipo, de impuntualidad sistemática, cancelaciones y tal, muchas veces eran personas que esa era su conducta problema. Sí. Por eso decía la parte de, bueno, pues puedes delegar esa parte administrativa, pero hay una parte que no, porque es que es una cuestión que entronca directamente con la terapia y yo creo que al final... una clínica de psicología tiene que ser terapéutica desde el momento en el que la persona atraviesa la puerta. Hay que intentarlo, sí. Y es que lo mismo con lo que hablamos antes de los correos o estas cosas, ¿no? De pues si te llaman o te insisten mucho, te escriben muchos correos, que al final seguramente ahí hay una parte de conducta problema que si tú no eres asertivo y no lo estás manejando bien, pues a lo mejor estás reforzando también. Claro, qué función está cumpliendo al final eso y en base a eso tener claro cómo tienes que actuar tú, aunque te pueda costar porque sea una conducta asertiva muy complicada de decirle, pues mira, estos emails no te voy a contestar o lo que sea, ¿no? Totalmente. Bueno, y luego esta cosa que podemos tener de idea de si la persona me escribe, yo necesariamente la tengo que responder sí o sí. Es como, bueno, la persona te escribe. ¿Y cuánto antes? Claro, puedes elegir no responderla o no responderla todavía, o responderla pero no a lo que te pregunta, sino a decirle, pues eso lo vemos en la próxima sesión, y entender que eso es tu responsabilidad. O sea, tú le puedes luego hacer peticiones a la persona sobre cómo puede ser su relación contigo entre sesiones, pero en cualquier caso es tu responsabilidad ver luego cómo manejarlo. Que te escriban no significa que la tengas que responder como quiere, me parece muy cuando importante quiere. lo que comentas, porque es verdad que si precisamente te cargas tú con esa responsabilidad de... Claro, es que si me escribes sí o sí la tengo que contestar. Van a pasar muchas cosas. En primer lugar, a lo mejor te pones la urgencia de contestarla corriendo y le contestas cuando estás tú mismo en pleno pico de malestar. De esa urgencia, ¿no? De esa responsabilidad que te ha elicitado toda esa situación. Pero también yo creo que al final puedes terminar en el polo opuesto de responsabilizar al cliente
jolines, ¿por qué me escribe? ¿No? Enfadarte con él, o culpable, Claro. ¿por qué me escribe? Claro, es que al final yo creo que un poco por ir cerrando, ¿no? Este tema, las consecuencias de no ser asertivo en sesión pues pueden ser varias, ¿no? Pero estas dos cosas que comentas yo creo que es interesante. Al final, acabar responsabilizándonos mucho, no teniendo vida, acabando de los clientes hasta aquí, súper desmotivados, súper quemados, ¿no? Por nuestro trabajo. O también, eso también, bueno, por estar relacionadas ambas cosas, el otro extremo de estar muy enfadarme con los clientes, cargarme las alianzas, llevarme al modo agresivo, pero que también es porque no estoy siendo a lo mejor suficientemente asertivo, ¿no? O asertiva. Y esa parte de pues echarle la culpa es que, claro, pues, es que me ha escrito un domingo. Bueno, nadie te ha obligado a meterte en el correo un domingo, ¿no? Claro, o sea, ahí es donde tú tienes que marcar ese límite. Y luego también otra consecuencia que Claro, o es que este cliente siempre hace que me alargue. Bueno, no, tú no estás manejando los tiempos en sesión. Efectivamente, claro, es que este cliente, joder, qué pesado, se enrolla y no me deja salir antes. Esta cosa que yo creo que es muy típica de falta de asertividad, de culpar al otro de cosas, de conductas que tú no estás poniendo en marcha para ser asertivo, ¿no? Y luego otra consecuencia que también se me ocurre como muy... que yo creo que sí que es importante, es que si no entrenas, si no ejercitas esta asertividad, se te puede pasar de largo que tu cliente, o sea, que si su demanda es de ser asertivo, que no te des cuenta de cuándo no está siendo asertivo en su vida. Claro. Entonces también, volviendo a lo que hablábamos al principio del todo, de si hay que ser asertivo en la vida para ser asertivo como terapeuta, pues aquí hay una parte de poder identificar en sesión si tu cliente, las morfologías que te está contando, tienen función asertiva o no. Y esto también, y de tus propias morfologías, ¿no? Que decíamos antes, no, claro, pues no te contesto al correo, pero a lo mejor no te estoy contestando porque estoy enfadado y entonces me he picado porque me parece súper injusto que me escribas no sé qué, y entonces luego en sesión, aparte de no contestarte, estoy borde contigo. Es que eso... Como, no, esto no, no se puede, claro, efectivamente. Entonces, función y morfología, yo creo que es una idea importante con asertividad. Sí. Bueno, he dicho muchas cosas. Sí, pero todas muy importantes, yo creo. Y la parte de reforzar conductas problema de los clientes. Eso me parece una de las consecuencias más negativas de la parte de asertividad en sesión. Sí. Y nada, lo bueno de todo esto es que se puede entrenar, que es fácil, te coges a un amiguito y os ponéis ahí a entrenar en roleplayings, como hacían Elena en su curso de ITEMA. Sí, y a identificar al final esto último que comentabas, ¿no? Que yo creo que también es muy importante dentro de ver nosotros mismos pues qué cosas nos cuestan, qué cosas no, nuestro propio análisis funcional, pues ir identificando qué morfologías adoptan nuestras pasivo-agresividades, nuestras pasividades, nuestras agresividades, ¿no? Que a todos vamos ¿Qué a respuestas condicionadas tenemos cuando me está costando ser asertivo? Claro, eso es. Pues sí. Y bueno, sí, pues entrenarlo y luego discriminar o ir diferenciando en qué contextos quiero ser asertivo y en qué contextos ejerzo mi derecho de no serlo, pero dentro de terapia pues tenemos la obligación, yo creo, en gran parte, por no decir siempre, de trabajar más desde ese marco conductual. Pues sí, porque al final eso va a hacer que vaya en pro de los objetivos y del cambio terapéutico, es que es así. Pues nada, chicas, asertivamente os comunico que tenemos que cortar. Pues asertivamente damos fin a este episodio una semana más y nos vemos la semana que viene. Esperamos que os haya gustado y que os hayamos contado algo que nadie os había contado. Efectivamente.